Asia comprometido con una idea de inclusión y debate. Y espero hacer unos 10 puntos relacionados con esas sugerencias y esa lectura crítica de la historia constitucional latinoamericana. Querría empezar citando a uno de los que fuera tal vez el primer comparatista latinoamericano, un gran constitucionalista que tuvo la región, que fue Juan Bautista Alberdi. Y él, desde sus primeros estudios sobre cómo pensar la Constitución, se hizo una pregunta que yo entiendo muy relevante y que es una pregunta que merece ser retomada cuando pensamos en una nueva Constitución, que yo la traduciría, no eran sus términos, pero eran casi sus términos. Una pregunta por cuál era el drama, cuál era la tragedia que la Constitución venía a remediar. La idea de que la Constitución no podía estar vinculada con cuestiones de corto plazo, cuestiones circunstanciales, sino como un modo de dedicar las energías jurídicas de la comunidad para utilizar esa fuerza también, digamos, desde el derecho para enfrentar esos grandes dramas. Él, en ese sentido, elogiaba lo que él llamaba el primer constitucionalismo latinoamericano, que muchos criticaban, diciendo, bueno, ese primer constitucionalismo tuvo una buena pregunta y diseñó medios apropiados para responder esa pregunta. La pregunta tenía que ver con cómo enfrentar el drama de una independencia que no podía consolidarse, un hecho que era real aquí en México o en Argentina o en Ecuador, digamos, en la mayoría de los países de la región. Si uno piensa, por ejemplo, en el constitucionalismo norteamericano, ese constitucionalismo en buena medida puede ser pensado y organizado a partir de una pregunta por este gran drama que James Madison identificó como el drama de las facciones. De algún modo, toda la Constitución norteamericana gira en torno a lo que él veía como el drama de las facciones, y es una respuesta al drama de las facciones. ¿Cuál fue la principal respuesta? El sistema de frenos y contrapesos, que era establecer mutuos controles, porque lo que nos inunda, lo que nos angustia es esa posibilidad de que las facciones se quieran comer unas a otras. O sea, así como el primer constitucionalismo latinoamericano enfrentó al drama de la independencia no consolidada, el primer constitucionalismo norteamericano enfrentó el drama de las facciones. Alberdi, que se asumía como miembro de una segunda generación de constitucionalistas latinoamericanos, decía, nuestro problema ahora es otro, es el problema del atraso económico, y entonces él dijo, y con esto podemos estar de acuerdo o no, pero él lo que dijo es, tenemos que postergar, digamos, la cuestión de los derechos políticos ampliados y hoy concentrarnos en el desarrollo económico, algo que fue muy común en el positivismo latinoamericano. Hoy habría que preguntarse cuál es ese gran drama, esa gran tragedia respecto del cual, digamos, de la cual conviene organizar a toda la Constitución. Yo propondría que el gran drama que enfrentamos a todo nivel en América Latina es el drama de la desigualdad, y habría que pensar entonces cuáles son las respuestas constitucionales que podrían darse para enfrentar esa desigualdad económica, esa desigualdad política, esa desigualdad que también es una desigualdad jurídica de quienes acceden y quienes no acceden al derecho. Entonces, ese sería para mí un primer punto, digamos, una nueva, buena Constitución debería orientarse por una pregunta que ordene toda la reflexión, esa pregunta en relación con cuál es el drama, cuál es la tragedia que queremos ayudar a desentrañar también constitucionalmente. Ese primer consejo se vincula con uno segundo, y es este vínculo que tiene que tener la Constitución con la realidad externa. En un sentido es simplista decir la Constitución se tiene que comunicar con el mundo exterior, parece demasiado sencillo. Sin embargo, la historia constitucional latinoamericana no ha sido muy interesante en esta materia, porque muchas veces el constitucionalismo latinoamericano ha hecho referencia a la realidad externa, pero para encubrirla o para darle la espalda o para nombrar a esa realidad y luego desentenderse de ella. Tenemos recientes reformas constitucionales en América Latina que incluyeron amplios, generosísimos derechos sociales en el mismo momento en que se ponían en marcha políticamente programas de ajuste económico brutal, dejando a la Constitución, digamos, en una situación muy difícil de qué era lo que la Constitución realmente estaba diciendo con la realidad, o reformas hechas en materia de derechos humanos en momentos de crisis de los derechos humanos. Por un lado uno puede decir, es excelente que el derecho
reconozca una crisis de derechos humanos que está allí afuera. El problema es si lo que hace la Constitución simplemente es designar, nombrar lo que está allá afuera para luego desentenderse de ello. Entonces, un segundo punto sería ver cómo es que podemos entretejer un vínculo, que sea un vínculo honesto entre la Constitución y esa realidad que se quiere ayudar a transformar. Un tercer punto que mencionaría es el siguiente. Creo que muchas constituciones latinoamericanas, muy tradicionalmente, se han visto afectadas por lo que yo diría tensiones y contradicciones de distinto tipo. Una contradicción, una tensión muy fuerte que es muy propia de las constituciones latinoamericanas es una tensión, una contradicción o una serie de contradicciones que se generan al interior mismo de la Constitución. Y eso por muchas razones, pero una tiene que ver con la siguiente, y es: nuestras sociedades están compuestas por grupos, personas, con intereses, con demandas, con ambiciones muchas veces opuestas. Y la Constitución tiene que lidiar con ello, con el hecho de lo que John Rawls llamaba el hecho del pluralismo, el hecho de que pensamos diferente, formamos parte de grupos diferentes. Muchas veces, digamos, nos confrontamos, no por mala fe, sino porque simplemente tenemos proyectos y concepciones diferentes. ¿Cómo hace la Constitución para lidiar con esas ambiciones diferentes? Yo diría, hay por lo menos dos modos de lidiar con esas tensiones, y no siempre, diré también, anticiparé, que el constitucionalismo latinoamericano eligió el mejor modo de lidiar con ellas. Un modo de lidiar con estas formas de pensar opuestas, estas concepciones opuestas, es lo que yo llamaría el de sintetizar esas tensiones, esas posiciones opuestas, y el otro es el de meramente acumular esas posiciones opuestas. Les doy un ejemplo para hacer visible lo que estoy diciendo. Si, como en el primer constitucionalismo norteamericano, tenemos frente a nosotros una cantidad de sectas religiosas y grupos religiosos opuestas con intereses enfrentados, hay muchas cosas que uno puede hacer frente a ello. Una es esta idea de la síntesis, que es, por ejemplo, un principio de tolerancia y de no imposición de religión de uno sobre otro. Ese es un modo interesante, sofisticado, de sintetizar las pretensiones opuestas de grupos encontrados. Una manera alternativa de lidiar con esa pluralidad, que yo creo que ha sido muy explorada por América Latina lamentablemente, es el de meramente acumular esas posiciones opuestas. Les doy el ejemplo para no herir susceptibilidades de mi propio país. La Constitución argentina, que como tantas, la de 1853, es resultado de un pacto entre visiones liberales y conservadoras, en vez de sintetizar o hacer un esfuerzo de síntesis entre esas pretensiones, lo que hizo fue acumularlas. Y por eso es que hoy, por ejemplo, tenemos en el artículo 2 un estatus especial para la religión católica y en el artículo 14 libertad de cultos. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. No es un buen modo de lidiar con las diferencias constitucionales. Es un modo, yo diría, inaceptable, que genera problemas permanentes de interpretación, de cómo combinar esas pretensiones opuestas. Pero eso que ocurre en el área de los derechos ocurre también en el área de la organización del poder, y no solamente en Argentina, en toda América Latina, en México, en Ecuador, en Perú. Un ejemplo más, digamos, de, en vez de sintetizar, acumular pretensiones opuestas. Otra vez, como resultado del pacto constitucional que se dio en América Latina en mediados del siglo XIX entre liberales y conservadores, los liberales querían un sistema de equilibrios, de frenos y contrapesos. Los conservadores querían un poder concentrado en el Ejecutivo. ¿Qué hicieron muchas de nuestras constituciones? Las dos cosas al mismo tiempo. En vez de sintetizar esas pretensiones opuestas, las dos cosas. Entonces tenemos un sistema de frenos y contrapesos con encima un Ejecutivo que desbalancea todo el sistema de equilibrios. O sea que es un mal modo de lidiar con las pretensiones opuestas. Ese defecto ha sido un efecto recurrente en el constitucionalismo latinoamericano. ¿Por qué? Por no querer, entre otras cosas, por no querer enfrentar los costos que implica sentarse a combinar con el que piensa distinto. Entonces, la manera de lidiar con las diferencias ha sido ponemos todo lo que quieran todos. No es el modo de lidiar con las diferencias. Es un modo inadecuado que genera promesas de inestabilidad e incerteza jurídica futura. Entonces, un tercer punto que mencionaría sería este, de frente a las pretensiones opuestas que va a haber siempre en una sociedad plural y diversa, lo que necesitamos es buscar síntesis y no acumular meramente las pretensiones de todos, que ha sido la práctica constante o muy habitual, demasiado habitual, de las constituciones latinoamericanas. Un cuarto punto
tiene que ver algo que anticipaba, digamos, mi amigo Pedro Salazar, que tiene que ver con las tensiones no solo al interior de la Constitución y de cada sección de la Constitución, sino las tensiones entre las distintas partes de la Constitución. Cualquier Constitución tiene sobre todo dos partes, una parte dedicada a la organización de derechos, una parte dedicada a la organización del poder. En América Latina, si uno piensa en los 200 años, uno podría decir, simplifico, pero creo que me ajusto bastante a una historia compartida, que afirmamos un principio muy fuerte acerca de cómo pensar la organización del poder en aquel pacto de mediados de siglo entre liberales y conservadores, fundamentalmente, que implicó un sistema de organización del poder más bien concentrado sobre el Ejecutivo, muy imperfecto en muchos de sus aspectos, muy verticalizado, muy concentrado en la autoridad. Y tenemos una segunda marca de identidad relacionada con la otra parte de la Constitución que tiene que ver con los derechos, que de algún modo nace con la enormemente importante Constitución Mexicana de 1917. Ahí yo creo que están las dos almas de la Constitución latinoamericana que todavía hoy tenemos. Una organización del poder tributaria, de ese modo de pensar verticalista, poco democrático, jerárquico, que era propio del siglo XIX, que venía con antecedentes en el siglo XVIII, y una segunda alma del constitucionalismo latinoamericano, que tiene que ver con declaraciones de derecho cada vez más inclusivas, más democráticas, de aspiración más horizontal, si se quiere. Esas dos almas están vibrando con pulsiones opuestas. Esas dos almas no se llevan bien, y lo peor de todo es que una de esas almas tiende a trabajar en contra de la otra. No puede ser que los latinoamericanos hayamos hecho el avance extraordinario que hemos hecho, una enseñanza al mundo que nació en buena medida en México, digamos, de cómo fortalecer nuestras constituciones en términos de organizar derechos, crear derechos, pensar derechos para todos los problemas importantes que tenemos. Pero no hemos sabido, a pesar de ese enorme regalo, esa enorme contribución que hemos hecho al constitucionalismo mundial, empezando por México, no hemos sabido modificar la parte de la organización del poder de modo acorde. Tenemos entonces hoy constituciones que, en lo que tiene que ver con la parte de los derechos, son constituciones del siglo XXI, son constituciones de avanzada, son constituciones generosas, son constituciones que tienen un alma justa, y al mismo tiempo mantenemos lo que yo llamaría cerrada la puerta de la sala de máquinas de la Constitución. En ese sentido, para ponerlo metafóricamente, desde México 1917, la clase trabajadora entra en la Constitución, y eso es muy importante, pero también es importante reconocer que la clase trabajadora entra en la Constitución, como entrarían luego otros grupos postergados, hacia fin del siglo XX, pero entran por la ventana de los derechos, no entran a la sala de máquinas de la Constitución. Entonces tenemos hoy constituciones que quieren ser cada vez más generosas, y está bien que lo sean. Yo no estaría en contra de que las constituciones nombren derechos, incorporen derechos, reconozcan intereses fundamentales. No está mal, aunque para muchos eso sea pura poesía. Pero es poesía si no modificamos la organización del poder de modo acorde, y eso es otra falta que hemos solido tener. Entonces, un buen constitucionalismo nuevo merecería no solamente hacer una declamatoria e importantísima, digamos, reconocimiento de los nuevos derechos, sino fundamentalmente tratar de honrar esos derechos a través de reformas acordes en la organización del poder. La organización del poder no puede seguir siendo una organización del poder verticalista como la que seguimos teniendo, porque eso tiende sistemáticamente a conspirar contra la posibilidad de efectivizar los derechos que proclamamos desde la sección de los derechos. Algunos puntos más para terminar una aproximación general a problemas, dificultades y posibilidades de un nuevo constitucionalismo. Uno lo mencionaba recién, que tiene que ver con el modo deficitario en que diseñamos el Poder Ejecutivo. La idea de combinar un sistema de frenos y contrapesos con un Poder Ejecutivo fuerte, que es una constante del constitucionalismo latinoamericano, también es herir de muerte, herir gravemente al constitucionalismo de su primer minuto. ¿Por qué? Porque la idea esencial del sistema de frenos y contrapesos, nos guste o no, lo admiremos a ese sistema más o menos, pero la idea esencial es la idea de
el permitir el equilibrio entre los poderes. Si nosotros combinamos equilibrio de poderes con un desequilibrio hacia el Ejecutivo, no solamente hacemos algo que es inconsistente en términos de técnica legal, sino que herimos de muerte al propio sistema de frenos y contrapesos, porque la tendencia obvia del Ejecutivo, quien sea que ocupe el cargo, va a ser utilizar ese poder para el propio, digamos, reforzamiento de sus facultades. Entonces, es muy posible que un poder ejecutivo fuerte se traslade en una justicia más débil y en un parlamento, en un legislativo más opaco. Entonces, no es simplemente un producto de malos legisladores o malos presidentes o malos jefes de gobierno. Tiene que ver también con un sistema institucional. En ese sentido, yo no participo del mundo del constitucionalismo que entiende que los cambios en la Constitución cambian el mundo, pero sí pueden ayudar a mejorar o empeorar el mundo. Y en este sentido creo que hacemos las cosas mal cuando diseñamos un sistema institucional que permite que todo el sistema que queremos que sea un sistema de equilibrio se desequilibre. Pero no es simplemente eso producto de la mala voluntad o de las puras ambiciones de un líder. Eso tiene que ver también con instituciones mal diseñadas, instituciones que ayudan a eso, instituciones que al mismo tiempo proclamaron un principio de frenos y contrapesos, o sea, de equilibrios, y al mismo tiempo lo desequilibraron con la figura de un presidente más fuerte. Un punto más sobre el sistema de frenos y contrapesos. Yo me inscribo dentro de quienes reivindican la importancia, el valor de los frenos y contrapesos, pero al mismo tiempo reconociendo esto, y es, para quienes defendemos una democracia basada en el diálogo, el sistema de frenos y contrapesos ayuda y perjudica también. Perjudica en este sentido menor, si se quiere, pero para mí muy importante, y es que es un sistema que nació para canalizar e institucionalizar una guerra civil. Fue un sistema diseñado, tal vez con razón en su momento, porque se reconocía que la sociedad estaba en el borde, en el límite de una guerra civil. Y entonces se buscó el modo de canalizar esa guerra civil institucionalmente, y creo que se lo hizo de modo exitoso, dándole herramientas de control a distintas partes de los sectores de gobierno, distribuyendo el poder en distintos sectores sociales. Pero es importante llamar la atención sobre eso. Para quienes estamos comprometidos con una democracia como diálogo, ese sistema es un sistema basado en la guerra, es un sistema que no ayuda al diálogo. Y entonces hay una pregunta para hacerse respecto de cómo se hace para que el sistema de frenos y contrapesos deje de ser un sistema de, como en la lógica de la Guerra Fría, de tratar de impedir las mutuas opresiones para pasar a ser un sistema que incentiva el diálogo. Hoy el sistema que tenemos no ayuda al diálogo. Entonces no tenemos diálogo entre poderes y no tenemos diálogo entre ciudadanos y representantes por muchas cosas, pero también por el modo imperfecto en que hemos ido desarrollando, pensando nuestras constituciones. Algunos puntos más antes de concluir. Uno, en relación con el Poder Judicial. El Poder Judicial en América Latina tradicionalmente, pero también en Estados Unidos, sin duda, y primero de todo en Estados Unidos, se diseñó con una idea interesante y una idea que era a la vez muy problemática. Lo interesante era tratar de que la resolución última de los conflictos constitucionales más importantes estuviera en manos de un cuerpo que tuviera la posibilidad de la reflexión independiente y aislada, digamos, aislada justamente del conflicto coyuntural. Yo creo que nació en ese sentido con una buena preocupación, tratando de responder a una buena pregunta, pero eso también generó, digamos, puso allí mismo el germen de un problema que hoy todavía padecemos, que es lo que muchas veces en la doctrina se llama como el problema del carácter contramayoritario de la justicia. La cuestión no es, digamos, democratizar en un sentido bobo al Poder Judicial, pero sí tomar conciencia del problema de que las cuestiones constitucionales más importantes no queden ajenas a la reflexión colectiva. Digamos, y hay una tendencia que es propia del modo en que diseñamos el Poder Judicial, que contribuye a ello, y en ese sentido hay un problema también en el diseño del Poder Judicial. Un problema cuando las cuestiones constitucionales más importantes quedan sujetas a la reflexión individual, aisladas de unos pocos sobre los cuales tenemos poco control democrático. No es fácil salir de ese atolladero porque podemos querer las dos cosas al mismo tiempo. Podemos querer que haya un órgano independiente, aislado, que reflexione, digamos, lejos del conflicto cotidiano, pero al mismo tiempo creemos lo otro y tenemos razón en querer lo otro. Cuando el Poder Judicial, para decidir un tema, va a decidir sobre el aborto, para poner un tema y sin importar, digamos, cuál sea la solución correcta al conflicto, la cuestión es que ese es un problema que merecemos
Es un problema, es un drama que nos angustia a todos y que merecemos reflexionar colectivamente. ¿Cómo se hace entonces para combinar esas pretensiones de querer aislar al órgano decisor de conflicto y al mismo tiempo reconocer que los conflictos importantes no nos pueden resultar ajenos? No podemos ser espectadores simplemente de los conflictos que más nos importan. Hay cosas para pensar al respecto y la buena noticia es que algunos caminos se han explorado exitosamente aún en imperfectos sistemas latinoamericanos. Yo creo que países como Colombia, Costa Rica, etcétera, han poco a poco ido abriendo institucionalmente sus puertas para el acceso judicial de la ciudadanía. Al respecto, y lo digo como argentino, en un momento, digamos, pocos meses después que en Argentina se promoviera una, yo diría, absolutamente indeseable reforma bajo el nombre de la democratización de la justicia, uno se enojaba del modo de cómo los argentinos llevaban adelante esta reforma, o los gobernantes argentinos, porque tenemos buena materia en América Latina, caminos que se han explorado adecuadamente de cómo permitir el acceso, mayor acceso de los ciudadanos a la justicia, derrumbando formalidades, derrumbando costos, derrumbando paredes, digamos, que hoy impiden, que hacen imposible para muchos casos, para la ciudadanía, el vínculo con los tribunales. Hoy, para buena parte de la ciudadanía, ya sea que el Poder Judicial o no existe o es su enemigo. ¿Por qué? Porque no tiene acceso y cuando recibe, digamos, un llamado del Poder Judicial es un llamado para que, digamos, como imputado, como acusado, como alguien, digamos, que está buscado por el sistema institucional. El sistema institucional no le está abriendo las puertas por más que lo declame. Entonces, es fácil otra vez declamar la apertura de la justicia a la ciudadanía, pero es poco lo que se ha hecho. La buena noticia es que hay caminos que se han explorado, acciones de tutela, acciones sin formalismo, digamos, en Colombia, en Costa Rica, en India, en Sudáfrica, en Hungría, digamos, ha habido cantidad de buenos ejemplos de los caminos que se pueden transitar para favorecer ese tránsito entre ciudadanos y jueces. En este sentido, yo podría decir, como decía en Argentina en su momento, si no queremos la democratización de la justicia es porque no queremos explorarla, porque existen los caminos, existen las posibilidades que ayudarían a hacer transitable y democrático un camino que hoy, un puente que hoy está volado, una puerta que hoy está cerrada. Un par de reflexiones más antes de terminar. Una en relación con la cuestión de la representación, que aquí bien se dijo, digamos, es una representación política que es deficitaria en todo el mundo, sin duda, claramente también en toda América, particularmente tal vez en América Latina. Otra vez, seguro que los déficits de representación que hoy tenemos tienen que ver y son potenciados por malas representaciones, por representantes que se corrompen, por representantes que actúan entre sí solamente, pero otra vez hay mucho que las instituciones están haciendo para ayudar a ello. Digamos, el sistema de representación estuvo concebido bajo una idea que yo creo que ya era equivocada en su momento, pero que era más entendible en su momento, la idea de que las sociedades eran sociedades simples y que en ese sentido las sociedades estaban formadas por pocos grupos internamente homogéneos y que podían llegar a ser representados políticamente. Entonces, si la sociedad, digamos así, hay propietarios y no propietarios, bueno, entonces son pocos, cada uno tiene un único interés y los podemos representar a todos en algún cuerpo. A los senadores en un lado, en la Cámara de Diputados, a los desposeídos, como en algún momento se decía. En todo caso, esa era una mala sociología política, yo creo, en su momento, y lo sería mucho peor hoy. En ese sentido, cuando tenemos sociedades que están marcadas por lo que podemos llamar el hecho del pluralismo, el hecho de que hay enorme diversidad de grupos que además son internamente heterogéneos, no podemos seguir pensando en la representación como se la pensaba en el siglo XVIII o en el siglo XIX. La idea de, si yo tengo algunos representantes de los propietarios, algunos representantes de los no propietarios, ya está, en buena medida tengo toda la sociedad representada. Hoy eso es imposible, es inconcebible. Entonces, hoy, aún en su mejor luz, aún funcionando a plena máquina, el Parlamento, la legislatura, es incapaz de lograr aquello que idealmente se proponía. No puede, no está en condiciones de representar la diversidad social, no por la maldad de nadie, sino porque la sociedad es demasiado diversa. Entonces, tenemos que pensar formas distintas de, canalizar la representación política, impidiendo, digamos, que los legisladores sean finalmente, digamos, se constituyan como una nueva burocracia desvinculada de la ciudadanía. Pero insisto, hay un problema allí que tiene que ver con cómo se están diseñando las instituciones. También el hecho de que los parlamentos se han convertido
digamos, en la pesadilla de la deliberación pública, en el mal sueño que hubiera tenido, digamos, el peor Carl Schmitt, la idea de que el Parlamento hoy ya no es un lugar de deliberación abierta a la ciudadanía. Entonces, otra vez, eso seguro que tiene que ver con vicios de nuestros representantes, pero yo diría fundamentalmente tiene que ver con malos diseños de las instituciones. Desde los primeros minutos en que se empezó a pensar el diseño del Poder Legislativo, se reconoció que ahí había un problema. ¿Cómo hacemos para que el órgano legislativo sea un órgano fundamentalmente deliberativo? Hoy tenemos otra vez en ese sentido una organización institucional defectuosa. Y termino con un punto relacionado con lo que para mí es la clave de un nuevo constitucionalismo, que tiene que ver con lo que la primera frase, digamos, de la Constitución norteamericana habla como "we the people", como nosotros el pueblo. Lamentablemente, el sistema institucional que organizamos, los sistemas constitucionales que hemos montado, por distintas razones siguen siendo sistemas que le dan la espalda a la ciudadanía. De algún modo es como si todos los puentes que en algún momento se habían concebido como de vínculos posibles entre ciudadanos y representantes, vínculos que, como diría Jefferson, tenían que permitir que la ciudadanía tomara en sus manos la decisión y el control, digamos, de los asuntos públicos. Todos esos puentes hoy en los que se habían pensado, puentes algunos más atractivos que otros, pero que tenían que ver con elecciones periódicas, con rotación obligatoria en los cargos, con instrucciones obligatorias. Podemos estar de acuerdo o no con las distintas vías que se habían explorado, pero se habían explorado muchas vías de vínculos posibles entre ciudadanos y representantes. Hoy casi todos esos puentes han sido volados y la ciudadanía queda básicamente con una sola herramienta en sus manos, que es el voto periódico. El voto periódico, acompañado de una diversidad de otras herramientas, es un mecanismo excepcional para que la ciudadanía hable. Ahora, en su soledad, el voto periódico se convierte en un mecanismo vacío de contenido, en donde se le pone una responsabilidad increíble, extraordinaria sobre sus propias espaldas, que no está en condiciones de asumir. Uno habitualmente levanta el dedo y señala a la ciudadanía porque ha votado mal en esta ocasión, en aquella ocasión, cómo va a volver a votar a este diputado, cómo va a volver a votar a este presidente, a este partido, etcétera. Pero lo cierto es que no le hemos dado instrumentos para que hable. Entonces, cuando no le damos instrumentos, la ciudadanía, bueno, luego tiene que arranquear 10.000 cosas en cada voto, que es, bueno, este partido me puede asegurar un subsidio, este diputado es malo, esta política es buena, aquella otra política me gustaría que la asuman. ¿Qué herramientas le damos a la ciudadanía para que hable? Entonces, en este sentido, hemos vaciado a nuestras organizaciones constitucionales de su componente democrático. Yo creo que ese es tal vez el mensaje para mí más importante que he aprendido en la historia del constitucionalismo latinoamericano o estudiando la historia del constitucionalismo latinoamericano. Es hora de que nuestras instituciones vuelvan a organizarse de un modo diferente, que las reformas interesantes que hemos hecho en la materia de derechos se correspondan por primera vez con reformas acordes en la organización del poder, que empoderen al ciudadano, y es hora sobre todo de que el cuerpo constitucional vuelva a estar imbuido de la ciudadanía democrática. Bueno, gracias. Gracias al doctor Roberto Bargarella. Bueno, con eso terminamos la conferencia magistral y vamos a pedirle al doctor Eduardo Castellanos que coordine la siguiente mesa. Muchas gracias a los ponentes por su paciencia. Muchas gracias, doctor Bargarella. Gracias, Pedro. Buena intervención, te felicito, te doy la bienvenida. Y bueno, de esta